Bien, continuamos esta mañana con nuestro estudio de sendas antiguas, ¿verdad? De la serie que hemos estado dando acerca de algunos de los distintivos que nos caracterizan como bautistas reformados. Uno de estos distintivos ha sido qué creemos con respecto a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué entendemos nosotros con respecto a la iglesia? La semana pasada comenzamos con este tema y vimos algunos temas fundamentales, ¿verdad? Vimos en qué se fundamenta la iglesia, cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? También vimos también cómo se le denomina la esposa de Cristo, la comunidad de los redimidos, ¿verdad? Que ha sido el objeto del amor del Señor. Y también vimos un aspecto muy importante, que es que el peregrinaje de nuestro caminar con Cristo aquí en la tierra es un peregrinaje acompañado. El Señor lo pensó que tenía que ser algo que fuera en compañía, no solo de manera individual. Dijimos la semana pasada que el creyente no puede sobrevivir este desierto solo. Necesita la estructura, las ordenanzas, la comunión que Cristo proveyó en su iglesia. Es decir, necesita estar escuchando la palabra del Señor, estudiándola, necesita los sacramentos, la oración, la comunión de los santos. Todo esto lo diseñó el Señor para que camináramos en esta tierra, en este peregrinaje que no acaba aquí, ¿verdad? Acaba cuando estemos allá con el Señor. Mencionamos también que Cristo es el creador de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia también. Y mencionamos el tema de la iglesia universal, ¿verdad? Como la comunidad de todos los que han sido salvos por el Señor, y la iglesia local. Que este tema de la iglesia local, muchos han tratado de desvirtuarlo. Decir, no, la iglesia son todos nada más los que han sido redimidos por el Señor, pero el Señor ya no habla de templo, ya el templo fue derribado, ya no hay necesidad de reunirnos, pero no es cierto. O sea, la iglesia local es fundamental para el cristianismo. El Señor permitió que en su palabra nos quedara testimonio de que los apóstoles escribían a iglesias locales. Caso de Filipenses le leímos, ¿verdad? A los santos que están en Filipos con los pastores y los diáconos, o con los obispos y los diáconos. Eso es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora, hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo otro tema muy importante con respecto a la iglesia, y son las marcas de una iglesia verdadera. ¿Qué define una iglesia como una iglesia verdadera? O sea, ¿qué distintivos debería yo buscar si estoy buscando una iglesia en la cual congregarme y pertenecer a esta iglesia? Entonces, quiero leerles nada más dos pasajes que son significativos para el día de hoy. No los vamos a estar viendo exhaustivamente, pero para que los tengamos en mente. Uno es 1 Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así se refiere a la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y el otro es Judas 3, que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quería leerles esos pasajes antes de entrar en la clase de esta mañana. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos hoy es, ¿cómo reconocemos una iglesia verdadera? O sea, ¿qué debería ser lo que nos fijamos nosotros para determinar que esa iglesia es la que yo quiero congregarme, en la que quiero pertenecer? Yo les he dicho varias veces que no creemos que solo los que vengan a esta iglesia van a ser salvos, ¿verdad? Eso es algo porque si no seríamos una secta. O sea, lo que yo siempre les he dicho es, si usted no cree que esta es la iglesia en la que debe congregarse, entonces busque otra. Pero tiene que buscar una iglesia. O sea, usted no puede estar sin iglesia. No hay cristianos sin iglesia. Pero entonces, ¿qué debería usted fijarse? ¿Qué debería buscar? ¿Verdad? Eso es como cuando un papá está buscando colegio o escuela para ver dónde manda el hijo, ¿verdad? ¿Qué sería lo que busca mejor en ese lugar? El peregrinaje, mis hermanos, que tenemos aquí en esta tierra, tiene muchos lugares que se hacen llamar iglesia. O sea, usted va aquí ahorita y caminamos y hay un montón de lugares que vamos a encontrar que se hacen llamar iglesia. Pero necesitamos criterios bíblicos para discernir si esto verdaderamente es una iglesia.
¿Cómo suelen escoger la iglesia la gente hoy en día? La música. Tienen una orquesta buenísima, lo eleva a uno, ¿verdad? Lo hace sentir que está tocando el cielo y todo con eso. Entonces la música será un criterio, el tamaño de esa iglesia. Programas, ¿verdad? Es que tienen unas actividades buenísimas ahí, eso. Y esto, mis hermanos, no estoy lejos de la realidad. Esos son criterios que mucha gente usa para escoger una iglesia. Emoción. Es un lugar que me provoca emociones. Facilidades que ofrece esa iglesia. Miras que tiene un parqueo impresionante. Miras que llega uno, mira qué bonito, hasta le suben y le bajan la aguja y todo. Es un orden, ¿verdad? Tremendo. Ese debería ser un criterio para yo escoger una iglesia. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver dos niveles de discernimiento que se han dado históricamente con respecto a cómo vemos o cómo deberíamos entender que esta sí es una iglesia. Y unas son marcas clásicas y las otras son marcas que se han determinado o se determinaron en el periodo de la Reforma. Entonces, los atributos clásicos, digámoslo así, que uno podría decir de una iglesia cristiana, parten del credo niceno. Credo niceno que data del 381 después de Cristo. Este credo, digamos que la iglesia, ¿verdad? Afirmando la fe, viene y citan en este credo, le dan estos atributos para definir la identidad de la iglesia. Primero, van a decir que la iglesia es una. La iglesia es una. Existe una unidad espiritual en el nuevo pacto. A pesar de las distinciones locales, hay un solo cuerpo unido en una sola cabeza y es Cristo. O sea, Cristo es la cabeza de toda la iglesia. La iglesia es una. La iglesia es una porque hay un solo pueblo de Dios. Y estamos bajo un solo Señor. Eso lo podemos ver en Efesios 4, 4 al 6, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la iglesia es una en virtud de su unión con Cristo. Estamos hablando de que la iglesia universal es una. Juan 17, 20 al 23, el Señor, cuando está haciendo esa oración sumo sacerdotal, cuando Él está, ¿verdad?, rogando por sus discípulos, ya ha rogado por sus discípulos, por los que Él tiene al lado, y el Señor sigue diciéndole al Padre: mas no ruego solamente por estos. Ya el Señor había dicho: no estoy orando por el mundo, no ruego por el mundo, estoy orando por estos. Y después dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces vea qué interesante. La oración del Señor es que la iglesia sea una. Y eso hoy en día está lejos por nuestro pecado de ocurrir, ¿verdad? Más bien hay veces cuando podríamos estar teniendo más comunión, hermanos, de diversas localidades, ustedes entran a internet y ven unos debates espantosos, ¿verdad?, donde se insultan unos a otros, y ese no es lo que el Señor oró para su pueblo. Por eso, mis hermanos, les exhorto a que ustedes no participen en eso, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a estar aquí aprendiendo la palabra del Señor, no a contender en internet con teólogos de internet, ¿verdad? Eso no es el llamado de la iglesia. Y además de que nosotros, esa defensa de la fe tiene que ser dada con mansedumbre, dice la palabra del Señor. Con mansedumbre. No son esos insultos tan feos que se dan en las redes sociales, ni esos programas de chismes disfrazados de piedad, ¿verdad? Entonces, el ruego del Señor era para que todos fueran uno. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, esa unidad, mis hermanos, no es una unidad de que qué bien, me cae muy bien esa gente. O sea, esa no es la unidad que está hablando aquí el Señor, sino estar unidos en Cristo, estar unidos en su verdad. En la medida en que las iglesias se apeguen a la verdad de Él, a su palabra, vamos a estar en unidad. Es fundamental distinguir en una unidad bíblica a una tolerancia a costa de la verdad. Hay iglesias locales, mis hermanos, que entonces van a fomentar esa unidad
a costa de la verdad, ¿verdad? Entonces, para que estemos unidos, mejor no toquemos temas polémicos. A lo mejor no toquemos cosas muy... Entonces, para que así todos nos mantenemos unidos. No, eso no es la unidad que busca la palabra del Señor de su iglesia. Entonces, la iglesia es una, pero también es santa. Así establece el credo. Es un pueblo apartado. Santo es apartar con un propósito, recordemos eso. No es una extensión del mundo, sino una comunidad regenerada que busca la pureza doctrinal y una pureza de vida. Santa significa apartada para Cristo. Eso es la iglesia. La Biblia llama santos a los miembros por haber sido santificados, es decir, regenerados en Cristo. Lamentablemente el catolicismo romano, en el párrafo 829 de su catecismo, dice lo siguiente. Vea cómo entiende hoy la Iglesia Católica esa santidad de la iglesia. Párrafo 829 para los que están apuntando del catecismo de la Iglesia Católica. Ellos dicen que la iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa. Eso lo enseña hoy la Iglesia Católica. Pero esa santidad no es en María, como la está afirmando. Somos santos en virtud de nuestra unión con Cristo. María no es ni el instrumento ni el fundamento de la santidad de la iglesia. El Espíritu Santo y su palabra son el instrumento, y Cristo es el fundamento de la santidad de la iglesia universal. Es en Él que la iglesia es santa, en Cristo. Entonces dijimos que es una, que es santa, y como confiesa nuestra misma confesión de fe, es católica. Ahora, cuando uno dice católica, la gente dice, ay, pero ¿y cómo, verdad? Estamos hablando, acabamos de mencionar el catecismo de la Iglesia Católica, pero somos católicos, pero no católicos apostólicos romanos. Católico significa universal. No se refiere a Roma, significa a la universalidad del Evangelio. La verdadera iglesia trasciende fronteras, idiomas y épocas. Nuestro hermano Joel andaba ahora fuera del país, pudo reunirse con hermanos allá donde él andaba, y tenemos hermanos fuera de Costa Rica. Los que nos ha tocado estar en otras localidades, vamos y nos reunimos y adoramos juntos a Cristo. Nunca nos hemos visto, y podemos sentarnos y adorar al Señor y escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Diferentes localidades de aquí, viajen ustedes aquí a lo interno de Costa Rica y van y se reúnen con hermanos que ustedes nunca habían visto y pueden entrar ahí y adorar al Señor juntos. Esto combate, mis hermanos, el sectarismo y pensar que nuestra iglesia es la única. Gálatas 3:28, el Señor permitió que Pablo dijera lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero también la iglesia es apostólica. Es una, es santa, es católica y es apostólica. ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Porque es la que se mantiene con la doctrina de los apóstoles. Acabamos de leer en Juan 17 que el Señor oró por sus apóstoles y por los que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Así lo dijo el Señor. Los apóstoles iban a ser los que iban a escribir, o discípulos suyos, ¿verdad? También, que iban a escribir la palabra del Señor inspirados por el Espíritu Santo. Y el Señor está orando por ellos y por los que van a creer por la palabra de ellos. Si una iglesia abandona la enseñanza bíblica, pierde su derecho a llamarse apostólica. Hoy en día hay iglesias que están enseñando cualquier cosa menos la enseñanza apostólica. Hay pseudoapóstoles, ¿verdad?, que se levantan más bien y dicen que traen la nueva revelación, diciendo que ellos son apóstoles. Ya no hay apóstoles. Y los que hay son falsos, todos. En Lucas 10:16, el Señor le dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y en su oración sumo sacerdotal, como les digo, en Juan 17:20, él dijo: mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, esas tenemos las marcas históricas. Pero ¿cuáles serían las marcas que en la Reforma se empezaron a discutir que evidenciaban que una iglesia era verdadera? Que una iglesia es una iglesia que verdaderamente se está predicando la palabra del Señor tal cual. Y básicamente hay más, ¿verdad? Hay más marcas.
pero las que comúnmente se han destacado son tres marcas que van a distinguir a estas iglesias que sí están atendiendo la palabra del Señor en su funcionar. Primera marca de una iglesia verdadera: la predicación fiel de la palabra del Señor. Predicación fiel de la palabra del Señor. La iglesia, mis hermanos, no tiene voz propia. Solo hace eco de lo que las escrituras dicen. O sea, aquí no podemos tener una cultura propia o un mensaje propio. Todas las iglesias deberían estar predicando la palabra del Señor. Donde la Biblia no es la autoridad final, Cristo no es el rey. Cristo edifica su iglesia por su palabra. Esa es la única forma que tiene el Señor para edificar a su iglesia. Cuando el Señor termina el sermón del monte, y eso es algo que mucha gente le pone muy poquito cuidado, el Señor dice algo: el que oye estas palabras, y es que él acaba de terminar el sermón del monte, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir los vientos, ¿verdad? Los ríos van a golpear contra ella y la casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. ¿Quién edifica sobre la roca? El que oye la palabra del Señor y la pone en práctica. Pero entonces dice, y si alguien oyó estas palabras y no las pone en práctica, o sea, los dos las oyeron, pero hay un grupo que no las pone en práctica. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa casa va a caer. El Señor dijo en Juan 8:31 lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿en qué es lo que el Señor dice que permanece un discípulo? En la palabra del Señor. Fue por ese entendimiento que los reformadores también practicaron la predicación expositiva. O sea, ustedes se preguntan, ¿por qué aquí predicamos expositivamente? ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de nuestros hermanos, que entendieron que esa es la forma en que podemos cubrir mejor la enseñanza de la palabra del Señor, libro por libro. ¿Qué es lo que tiene que salir la persona después de oír una predicación? Dios habló hoy. Lo que escuchamos es la palabra de Dios, lo que el Señor nos dijo en este pasaje bíblico. Yo no vengo aquí a contarles mis experiencias, no vengo a darle aquí 7 consejos para que usted sea un cristiano exitoso. O sea, eso no es lo que venimos a exponerles la palabra del Señor. Nuestro hermano David en la tarde va a retomar hoy, va a iniciar nuevamente con 2 Samuel. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué estar estudiando el Antiguo Testamento si ya eso pasó? 2 Samuel. Ya vimos 1 Samuel. Nuestro hermano Joan terminó Santiago. Nuestro hermano Arles está explicando Isaías. Yo les expuse el libro de los Hechos. Y ahí vamos a seguir, mis hermanos, y tenemos muchos libros de la palabra del Señor para poder leerlos de esa forma. Pero es así como el Señor va a edificar su iglesia. Esto, mis hermanos, era lo que hacía temblar a los reformadores y a los bautistas particulares de aquel momento. Ellos se subían al púlpito, mis hermanos, y sabían que darle a un texto bíblico un mensaje que no fue el que Dios determinó, eso los hacía temblar. O sea, se subían y ellos decían, Señor, ilumíname para poder exponer este pasaje con el sentido que le estás dando tú en tu palabra. Entonces la predicación de la palabra, la predicación fiel de la palabra es una marca de una iglesia verdadera. La segunda marca es la administración correcta de los sacramentos. Se administran correctamente los sacramentos, las ordenanzas. En la iglesia tenemos 2. Hemos reconocido 2 ordenanzas que derivan directamente de la palabra del Señor y son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son las 2 únicas ordenanzas o sacramentos que son dados en la palabra y deben administrarse tal como Cristo lo estableció. Son palabra visible, como hemos dicho. Es cuando hacemos la cena, se está dando testimonio del Evangelio, de cómo Cristo padeció en cuerpo, cómo derramó su sangre por su iglesia. Cuando una persona es bautizada, está dando testimonio público de que ha muerto a una vida de pecado y ha resucitado en Cristo a una nueva vida. Roma inventó 5 sacramentos más. Todos los que venimos del contexto católico romano los sabíamos de memoria, ¿verdad? Nos hacían aprendernos en el catecismo. Yo todavía lo recuerdo tal cual me los aprendía en el catecismo, que decía bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio.
Eran la forma en que uno se los aprendía. Ellos incluyen lo que es la confirmación, la penitencia, ¿verdad? Que es lo que se conocía en mi época como reconciliación, la extrema unción, el orden eclesiástico, orden sacerdotal y el matrimonio. Los incluyen como sacramentos, pero así no están en la palabra de Dios. Reconocemos como bautistas reformados dos, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, una iglesia verdadera predica fielmente la palabra del Señor, administra correctamente los sacramentos, pero también practica la disciplina eclesiástica. Y aquí viene donde chocan contra pared muchos, la disciplina eclesiástica. Esta es una marca tremendamente olvidada. Primero, porque muchas iglesias no creen en la membresía. ¿A quién disciplina una iglesia? A sus miembros. Yo no puedo comenzar un proceso de disciplina con alguien que es un visitante de la iglesia. Es con alguien que es parte del cuerpo de la iglesia. Una iglesia que no disciplina el pecado no puede mantener la santidad de la iglesia, ni proteger el evangelio, ni a sus miembros del error. Una iglesia que no disciplina el pecado grave e impenitente no puede sostener su testimonio. La disciplina depende, mis hermanos, de una membresía definida y de un gobierno bíblico. De eso también estaremos hablando en esta serie. La disciplina eclesiástica, mis hermanos, le ha servido a las iglesias del Señor para guardar el testimonio de Cristo en el mundo, ya fuera discipulando a la iglesia en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, que esa es la disciplina instructiva, ¿verdad? Entonces, hay una forma de disciplina que es esa, mis hermanos, que es cuando la palabra aquí es predicada y usted entiende que está errando, que está cometiendo algo, está practicando algo mal y usted se arrepiente y cambia, ¿verdad? Ese arrepentimiento, recordemos que no es solo un remordimiento. Arrepentimiento es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de mente. Es si yo hacía aquello, ahora voy para este otro lado. No es solamente que usted le remordió la conciencia porque a Judas le remordió la conciencia y se ahorcó. O sea, ese no es lo que busca la palabra del Señor, que usted solo esté llore y llore de lo malo que ha hecho y simplemente sigue igual. Tiene que cambiar su mente. Tiene que cambiar su manera de entender las cosas. Entonces tenemos esa disciplina instructiva. También restaura creyentes que se han desviado de la fe en su pecado por medio de la disciplina correctiva. Pero también esa disciplina ha permitido que se expulse a personas que tienen una vida que lo que demuestra nada más es que han pisoteado el nombre del Señor y se hacían llamar creyentes y se aferraron al pecado. Y tenemos ahí la excomunión. Mis hermanos, todos nosotros, bueno, no todos, gran parte de nosotros ha sido testigo de hermanos que fueron sometidos a una disciplina y el Señor les restauró. Y les tenemos hoy en día con nosotros. Y damos gloria a Dios por eso. Porque ese es el fin de la disciplina. No que alguien se resienta, no que alguien sino primero mostrar a la iglesia que la iglesia no es tolerante con el pecado. Que la iglesia no chinea a la gente al punto de que aquí, tranquilo, aquí no le damos, yo los quiero tanto que aquí nunca les vamos a decir nada. No, el pecado tenemos que tratarlo con paciencia, con amor, pero tenemos que tratarlo. Por eso, mis hermanos, para nosotros la membresía de la iglesia es tan importante. Nosotros no podemos estar exhortando y llamando al arrepentimiento a personas que no son miembros de la iglesia. Usted tiene que comprometerse a que usted va a servir a sus hermanos y se va a someter también a la disciplina de la iglesia. Disciplina de la iglesia que la encontramos en Mateo 18, 15 al 18, entre otros pasajes. Si tu hermano peca, recuerden, vaya usted y dígaselo a solas. Si esta persona se arrepiente, usted ganó a su hermano, dice. Pero si no se arrepiente, llame a uno o dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Y si no se arrepiente, dígaselo a la iglesia. Y si no se arrepiente, téngalo por gentil y publicano. Esta persona no es creyente. Mis hermanos, el que una persona venga a mí y me haga ver con amor, me exhorte de que yo estoy haciendo algo mal, no es que es un metiche, es que eso es la iglesia. Para eso estamos. Tengo que aguantar y decir gracias a Dios que mi hermano me está haciendo ver de que no estoy actuando correctamente de conformidad con lo que dice la palabra del Señor.
Qué doloroso, mis hermanos, estar en algún lugar donde no le importemos a nadie. Yo les decía a ustedes que hay mega iglesias en este país donde la gente entra en miles. O sea, de verdad, ya son cantidades grandes y no se conocen unos a otros. No se conocen. Nada más fueron y dijeron, qué bonito, me siento bien edificado. Salí bien lleno. Entonces, el sujeto de la visita a la iglesia era yo. Yo soy el que tengo que salir lleno. Yo soy el que tengo que salir complacido. Pero cuando nos reunimos en iglesia no es a eso, nos reunimos a adorar el nombre del Señor. Cuando decimos el culto, no es yo voy al culto, voy a rendir culto, ¿verdad? Voy a darle culto al Señor. Es Él el que es el protagonista. Es Él el que tiene que haber salido agradado de esto. Cuando cantamos, no es usted el que se tiene que sentir con ganas de si canta o no canta, no, es que usted le está cantando al Señor. Le está cantando porque usted le está cantando a la roca de su salvación. Y Él manda en su palabra que le cantemos a Él, que le adoremos a Él, que oremos, que tengamos comunión. Por eso, mis hermanos, estas cosas no se dan en otro lugar que no sea la iglesia. Conclusión de esta lección de esta mañana, mis hermanos. 1, tenemos que tener discernimiento. Debemos evaluar nuestra propia congregación, pero también, mis hermanos, si usted está buscando dónde congregarse, ya sabe qué buscar. Ya sabe qué buscar. Básese en estas marcas. No busque otra cosa. No busque buen parqueo. No busque buenos servicios. No busque facilidades para usted. No busque. No, eso no es. Busque que se predique la palabra del Señor. Busque que tenga una correcta administración de los sacramentos. Y busque, mis hermanos, que se practique la disciplina eclesiástica. Si usted no encuentra esas marcas, no está visitando una iglesia sana. Y tenga cuidado si está buscando una iglesia a su conveniencia. No es el tamaño de la iglesia, no es la audiencia, no es la calidad de la música, no es el espectáculo que ofrece. Después, mis hermanos, debemos ver esta mañana algo muy importante como conclusión: la lealtad. La lealtad del cristiano es primero hacia la verdad de la palabra del Señor, la cual sostiene la iglesia. También, mis hermanos, nos debe llamar a la humildad. La humildad, nuestra iglesia no es perfecta. Ibra no es perfecta. Lagos no es perfecto. Pero buscamos la mayor fidelidad. Buscamos mayor fidelidad. El objetivo es movernos siempre hacia una mayor pureza en estas marcas, reconociendo que ninguna iglesia en la tierra es perfecta. Pero todas deberían buscar ser fieles a la palabra del Señor. Ese sí es el elemento común. Quiero finalizar, mis hermanos, esta clase de hoy con las palabras de un teólogo y erudito francés, Teodoro Beza, ¿verdad? Ya muchos han leído de él. Teodoro Beza, que vivió de 1519 a 1605, por cierto, sucesor de Juan Calvino, ¿verdad? Teodoro Beza dijo lo siguiente, pongan atención a esto. En el lugar en el que la palabra de Dios sea puntualmente predicada, los sacramentos puramente administrados y la disciplina eclesiástica conducida conforme a la doctrina pura y santa, ahí reconocemos la iglesia de Dios. Ahí hay una iglesia de Dios, sin importar cuán pocos o pequeños en apariencia a los ojos de los hombres. Pues es una iglesita pequeña, pero si ahí se está predicando la palabra del Señor, se está administrando correctamente los sacramentos y se aplica la disciplina de la iglesia, ahí tenemos una iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga. Continuamos el próximo domingo.